Bienvenido al tema de propiedades coligativas de las disoluciones. Para abordar este tema hemos preparado una serie de ejercicios correspondientes a reducción de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación y presión osmótica. El primer ejercicio dice: una química forense recibe para análisis un polvo blanco. Disuelve 0.5 gramos de la sustancia en 8 gramos de benceno. La disolución se congela a 3.9 grados Celsius. ¿Puede concluir la química si el compuesto es cocaína? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Con los datos que nos da el problema, vamos a calcular la masa molar del polvo blanco y la vamos a comparar con la masa molar de la cocaína para poder concluir. En este caso tenemos que el descenso en el punto de congelación va a ser igual a la molalidad por la constante molar del descenso del punto de congelación. Vamos a despejar la molalidad y tendríamos que la molalidad sería igual a la disminución del punto de congelación, que va a ser igual a la temperatura de congelación del benceno, que es de 5.5 grados Celsius, menos la temperatura de congelación de la disolución, que es de 3.9, y la Kf para el benceno es de 5.12 Kelvin por mol a la menos 1 por kilogramo. En diferencia de temperatura, 1 grado Celsius es lo mismo que 1 Kelvin. Por lo tanto, esto nos queda 0.313 mol por kilogramo. Por lo tanto, el número de moles del polvo blanco sería la molalidad por la masa del disolvente, que en este caso sería 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Kilogramo con kilogramo simplifica y tendríamos que sería 2.5 por 10 a la menos 3 mol. Por lo tanto, vamos a tener que la masa molar va a ser igual a la masa sobre el número de moles. La masa es de 0.5 gramos y los moles son 2.5 por 10 a la menos 3 mol. Esta operación nos queda 200 gramos por mol. La masa molar de la cocaína le corresponde un valor de 303.35 gramos por mol. Entonces, si comparamos, es un valor distinto. Por lo tanto, la química puede concluir que no es cocaína. El siguiente ejercicio dice: ¿cuál de las siguientes disoluciones acuosas tiene el mayor punto de ebullición? Asuma que hay un 100% de disociación para todos los compuestos iónicos solubles. La elevación en el punto de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Y también esa elevación en el punto de ebullición va a ser igual, en el caso de soluciones de no electrolitos, sería la constante molar de la elevación del punto de ebullición por la molalidad, pero como tenemos una serie de electrolitos,
le agregamos I. I es el factor de Van Hoff. Si revisamos estas dos ecuaciones, nos vamos a percatar que la disolución que tenga el mayor punto de ebullición, es esto de aquí, va a ser aquella que tenga la mayor diferencia. Y esa mayor diferencia es directamente proporcional al producto del factor de Van Hoff por la molalidad. Y eso es lo que vamos a calcular, el producto del factor de Van Hoff y la molalidad. Y el I por M que sea mayor, pues va a tener el mayor punto de ebullición. Entonces vamos a empezar. I por M. En este caso, el I, vamos a ver que el nitrato de aluminio se disocia en un ion aluminio y 3 iones nitrato. Entonces sería 1 más 3 sería 4 por la molalidad, que es 0.10, y esto sería 0.40 molar. El siguiente es de el sulfato de sodio. Vamos a contar el número de especies. En este caso sería 2 y hay un ion sulfato, por lo tanto sería 3 por 0.11 y sería 0.33 molar. El siguiente es el carbonato de potasio. Vamos a ver que serían 2 y el ion carbonato 1, entonces serían 3 por 0.15 y esto nos da 0.45 molar. El siguiente es el cloruro de sodio. Y sería un ion sodio, un ion cloruro, por lo tanto es 2 por la molaridad, que es 0.18 y va a ser igual a 0.36 molar. La última disolución es un no electrolito, la glucosa. En el caso de un no electrolito, el factor de Van Hoff es 1, por lo tanto esto nos da 0.35 molar. Revisando cuál es el que tiene el mayor IM, es esta disolución. Por lo tanto, la disolución acuosa que tiene el mayor punto de ebullición es la de 0.15 molar de carbonato de potasio. El ejercicio número 3 nos dice cuál es la presión osmótica de una disolución preparada a partir de 13.7 gramos del electrolito ácido clorhídrico y el agua suficiente para obtener 0.5 litros de solución a 18 grados Celsius. La presión osmótica sería igual al factor de Van Hoff por la molaridad, por la constante universal, por la temperatura. Vamos a calcular la molaridad. En este caso la molaridad va a ser igual a los moles del soluto sobre el volumen de la disolución. Para sacar los moles
tenemos que es la masa 13.7 gramos sobre la masa molar del electrolito, que es de 36.46 gramos por mol, y el volumen sería de 0.5 litros. Revisando unidades, gramo sobre gramo simplifica y la molaridad es de 0.752 mol por litro. Por lo tanto, la presión osmótica sería igual a el factor de Van Hoff del electrolito, se disocia en dos iones, sería 2 por la molaridad 0.752 mol por litro por la RU 0.08206 litros por atmósfera sobre mol Kelvin por la temperatura en Kelvin, que es de 291 Kelvin. Revisando unidades, mol sobre mol simplifica, litro con litro simplifica, Kelvin con Kelvin simplifica, y tenemos que la presión osmótica es de 35.9 atmósferas. El ejercicio número 4 dice: se encontró que una disolución acuosa de fructosa con una densidad de 1.049 gramos por centímetro cúbico ejerce una presión osmótica de 17 atmósferas a 25 grados Celsius. Calcule la temperatura de congelación de esta disolución. Nos dan la constante molar de la disminución del punto de congelación del agua, así como la masa molecular de la fructosa. Debido a que tenemos presión osmótica y nos dan también la temperatura, la fructosa es un no electrolito, por lo tanto tenemos que la presión osmótica pues va a ser igual a la molaridad por la constante universal por la temperatura. Vamos a despejar la molaridad y sería igual a la presión osmótica 17 atmósferas sobre 0.08206 litros por atmósfera sobre mol Kelvin por 298 Kelvin. Esto nos da 0.6952 mol por litro. En este caso, este litro es de la disolución. Como nos dice que tenemos un mililitro es igual a 1.049 gramos, 1000 mililitros de la disolución le corresponden, sería 1049 gramos. Esto de acá me representa la masa de la disolución, donde esa masa de la disolución pues va a ser la masa del disolvente más la masa del soluto. Nosotros requerimos la masa del disolvente para poder calcular la molaridad.
La masa del soluto la vamos a determinar, estos son los moles del soluto, por lo tanto la masa del soluto sería igual a 0.6952 mol por la masa molecular de la fructosa, que es 180.17 gramos por mol. Y esto nos da 125.25 gramos. Por lo tanto, la masa del disolvente sería igual, aquí tendríamos que sería la masa de la disolución 1049 menos la masa del soluto 125.25 y esto sería igual a 923.74 gramos. Ya con la masa del disolvente podemos calcular la molaridad, donde esa molaridad pues va a ser igual a los moles de la fructosa, que es 0.6952 mol, entre los kilogramos del disolvente, que serían 0.92374, y tendríamos que un resultado de 0.7526 mol por kilogramo. Ahora calculamos el descenso en el punto de congelación, que va a ser igual a la constante molar, que es de 1.86 grados Celsius por molar, que multiplica a la molaridad 0.7526 molar. Y esto nos da 1.4 grados Celsius. La temperatura de congelación de la disolución va a ser igual a la temperatura de congelación del agua, que es 0 grados Celsius, menos la diferencia que se ha calculado aquí arriba, y nos da menos 1.4 grados Celsius. El penúltimo ejercicio dice: disponga las siguientes disoluciones en orden decreciente de sus puntos de fusión. Glicerol a 0.20 molar, nitrato de escandio a 0.11 molar y carbonato de potasio a 0.15 molar. El descenso en el punto de congelación va a ser igual a la temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la disolución, y ese descenso va a ser igual a el factor de Van Hoff o la constante molar del descenso del punto de congelación por la molaridad. La disolución que va a tener el mayor punto de fusión va a ser aquella en la que la diferencia sea la más pequeña, y como esa diferencia es directamente proporcional a I por M, vamos a determinar I por M para cada una de las disoluciones. Vamos a empezar con el glicerol. El glicerol es un no electrolito, por lo tanto I es de 1 por 0.20 y esto nos da 0.20 molar. La siguiente disolución
va a ser el nitrato de escandio. En este caso I va a ser el número de iones que hay aquí, serían 3 y 1 es 4 por 0.11 y esto nos da 0.44 molar. Y la última disolución es la de carbonato de potasio y nos representa 2 y 1, 3 por 0.15 teniendo 0.45 molar. ¿Cuál de las disoluciones tiene el menor I por M? Es el glicerol. Por lo tanto, esta disolución tendrá el mayor punto de fusión y luego seguiría el nitrato de escandio y por último el carbonato de potasio. El último ejercicio dice, la presión de vapor del agua a 45 grados Celsius es 71.93 milímetros de mercurio. Calcule la presión de vapor de una disolución a 1.5 molar de carbonato de potasio y misma temperatura. Asuma una disociación del 100%. Tenemos que la reducción en la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Ya tenemos la presión de vapor del disolvente puro. Vamos a calcular la fracción molar del soluto. La fracción molar del soluto pues va a ser igual a el número de moles del soluto entre el número de moles totales. Para calcular los moles de soluto vamos a analizar el electrolito. En este caso tenemos que el factor de Van Hoff es de 3 y lo vamos a multiplicar por la molaridad y tenemos que sería 4.5 molar. ¿Sí? La molaridad nos representa moles de soluto por kilogramo de disolvente. Entonces tendríamos que el número de moles del soluto sería 4.5 mol y el número de moles del disolvente es agua, sería igual, es por kilogramo de disolvente, aquí serían 1000 gramos y la masa molar del agua es 18 gramos por mol, gramos sobre gramos se simplifica y nos quedaría 55.556 mol. Con esto ya podemos calcular la fracción molar del soluto y esa fracción molar va a ser igual 4.5 y en el denominador la suma de 4.5 y 55.556 y eso nos da 0.0749. Ya teniendo la fracción molar podemos calcular el delta P que va a ser igual a 0.0749 por 71.93 milímetros de mercurio y eso da 5.39 milímetros de mercurio, donde el delta P es igual a la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución. Por lo tanto, la presión de vapor de la disolución va a ser igual
a 71.93 menos el delta P, que es 5.39, y eso nos da 66.5 milímetros de mercurio. Y con este último resultado concluimos el tema de propiedades coligativas de las disoluciones.